Buen día chicos, ahí voy aceptando a todos y ahí arrancamos. ¿Qué tal? Buen día. Estoy tratando si puedo poner. No, quería ver si desde acá podía poner que no tenga que aceptarlos, pero me parece que ya de acá no. Bueno, somos 23 y espera un minutito más. El archivo les llegó, ¿no? Les mandé el PDF de lo que vamos a ver, que va a ser teoría, que va a haber que solamente prestar atención y tratar de llevarse, como siempre le digo, la idea teórica de lo que vamos viendo y los conceptos y la relación entre variables que vamos a ir buscando. Bueno, somos 26. No sé cuántos ya habían quedado en el grupo. Son 40 y pico, 40. Un poquito más. Bueno, ya estamos 11 de noviembre. Falta poco para terminar el cuatrimestre. No sé cómo vendrán con este y las otras materias. Quilombo virtual. No sé, no me imagino lo que debe ser cursar toda la facultad virtual. No me lo puedo imaginar. Bueno, somos 26, no apareció ninguno más. Sí, ahora tengo miedo porque puse, ahí está, 27. Entran directamente entonces. Perfecto, porque saqué la sala de espera, listo. Entonces, quiere decir que no lo tengo que aceptar. Bueno, bueno, vamos a empezar entonces. ¿Una duda de algo? ¿Una pregunta de la clase anterior o de algo? Si no, arrancamos. Bueno, lo de hoy no va a ser mucho, como habrán visto en el archivo que le mandé. Eh, Vamos a ver un poco de competencia monopolística en un principio y después nos vamos a ir a hablar a lo último del ejemplo de lo que es un monopsomio, pero arranquemos primero con lo que es la competencia monopolística. Hasta ahora habíamos visto la competencia perfecta, perdón, y teníamos ahí algunos supuestos, como era, por ejemplo, que la de productos, ¿no? Esto de que eran entonces eran sustitutos perfectos, se podían reemplazar perfectamente unos por otros. Entonces, esto que yo le decía que siempre que vemos la teoría es teoría, digamos, no se rompa la cabeza tratando de buscar mercados o bienes en el mundo real que reflejen eso que la teoría nos está diciendo, porque muchas veces no hay ejemplos en el mundo real que cumplan eso que nosotros estamos
teorizando, digamos. Y para ir levantando un poco esos supuestos, y el primero va a ser este que hablábamos de la homogenización de productos, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a surgir algunos conceptos como es la diferenciación del producto, ¿no? Bueno, va a decir, la mayoría de los mercados del mundo real son competitivos, pero en ellos no hay competencia. Encima, la competencia perfecta no existe, digamos. Es teórico buscarlo en el mundo real y es complicado, porque las empresas de estos mercados cuentan con cierto poder para fijar sus propios precios, tal como lo hacen los monopolios. A este tipo de mercado se le conoce como competencia monopolística. La competencia monopolística es una estructura de mercado en la cual compite un gran número de empresas, cada empresa produce un producto diferenciado, esto es clave. La empresa compite con base en la calidad del producto, el precio y las actividades de marketing. Son libres de entrar y de salir de la industria. Entonces, las conclusiones que podemos sacar, ahora vamos a tener una participación de mercado más pequeña, porque, como dice, hay un gran número de empresas y además pueden entrar y salir de la industria cuando quieran. Además, ya en la planeación de la producción, al diferenciar nuestro producto, tenemos que ignorar a las otras empresas y ni hablar que no va a haber colusión del tipo la que veíamos, ¿se acuerdan? Cuando se ponían de acuerdo en un oligopolio las empresas para funcionar como un monopolio. Bueno, acá vemos que empieza esta diferenciación de productos, empieza a modificar la estructura del mercado y cómo las empresas se relacionan entre ellas. Bueno, dice, una empresa practica la diferenciación de producto cuando el producto que elabora es ligeramente diferente al de sus competidores. Un producto diferenciado es efecto de los productos de la otra, que antes suponíamos la homogenización y esa sustitución perfecta, y ya no va a ser tal. Entonces algunas personas están dispuestas a pagar más por una variedad del producto, así que cuando su precio sube, la cantidad disminuye, pero no llega necesariamente hasta cero. Claro, esto ya habla de que también lo que va a cambiar un poco es la forma de la curva de demanda, que quizás no corte, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero lo que va a decir no corta el eje cero, no nos va a llevar a cero en caso de que ahí va a tender a diferenciarse la empresa. Por ejemplo, hay empresas que se diferencian por precio, ¿no? Además de hacerlo por la calidad del producto y por el marketing, por estas tres cosas que vamos a ir evaluando ahora, pero por hablar de Rolex, que Rolex puede bajar un poco igual el precio de los relojes y seguir teniendo un beneficio extraordinario, pero sin embargo el aumentar tanto los precios de los relojes tienen que ver también con esa diferenciación. En ese caso ellos buscan diferenciarse haciendo que sus productos sean solo alcanzables por un sector social de poder económico más alto. Esa es otra manera de diferenciación también, digamos. Pero bueno, acá nos va a hablar de, por ejemplo, Adidas, Asics, Diadora, Tonic, Fila, New Balance, Nike, Puma y Reebok, que fabrican todas zapatillas, siempre que todos los demás factores permanezcan sin cambio. Cuando el precio de los tenis Adidas sube, mientras que lo de las otras marcas se mantiene constante, Adidas vende menos zapatos y los demás productores venden más. Sin embargo, los tenis de Adidas no desaparecen, al menos que los precios suben una cantidad lo bastante grande para ellos. Nos empieza a marcar la cancha en el sentido de que de un bien no necesariamente van a sacar ese bien del mercado, que eso lo podíamos suponer antes en la competencia perfecta, si esto mismo pasaba, si no había diferenciación de productos. Probablemente la demanda se fuera a cero y esa empresa terminara saliendo del mercado. Bueno, pero ahora vamos a hablar entonces de estos tres conceptos que vamos a introducir para esta diferenciación de productos. Nos dice, bueno, la diferenciación de producto permite que una empresa compita con las demás en tres áreas: la calidad del producto, su precio y el marketing. En cuanto a la calidad, dice, la calidad del producto se refiere a los artículos físicos que lo hacen diferente de los productos de otras empresas. La calidad incluye diseño, confiabilidad, el servicio proporcionado al comprador y la facilidad de aceptar al comprador al producto. La calidad se puede medir en una escala que va de alta a baja. Algunas empresas como Dell Computer Core ofrecen productos de alta calidad, están bien diseñados, son confiables y el cliente recibe un servicio rápido y eficiente.
Otras empresas ofrecen productos de baja calidad, no están bien diseñados, su funcionamiento pudiera no ser el mejor, o el comprador tiene que desplazarse cierta distancia para obtenerlo. Esas son algunas cuestiones que hacen a la calidad de las empresas, del producto. Bueno, después decíamos dice, debido a la diferenciación del producto, la curva de demanda de una empresa dentro de la competencia monopolística muestra una pendiente descendiente. Por lo tanto, igual que un monopolio, la empresa puede fijar tanto su precio como su nivel de producción. No obstante, surge una correspondencia entre la calidad y el precio del producto. Una empresa que fabrica un producto de alta calidad puede cobrar un precio más alto que otra cuyo producto es de menor calidad. O sea, nos habla de que hay cierta relación entre cómo va a poder determinar el precio y la cantidad producida, ¿no? La empresa en competencia monopolística, pero no va a ser tan libre, va a depender de qué. Primero, de la calidad que le ponga ese producto, buscando diferenciarse de la competencia. Y por el otro lado, que no lo nombra acá, también va a estar incluido el marketing, que dentro de la calidad y de la diferenciación, el marketing tiene mucho que ver. Si bien acá lo tomamos distinto, son dos universos que tienen bastante que ver. Porque vos podés hacer un producto de mucha calidad, muy bien diferenciado del resto, pero si no tenés una buena campaña de marketing que dé a conocer ese producto a los consumidores, y no va a tener tanto sentido esa diferenciación de calidad. Cuestiones que están dadas y que influyen las dos a la vez mucho al precio. Uy, perdón. Acá. Bueno, el marketing nos dice que en virtud de la diferenciación del producto, una empresa que opera en competencia monopolística debe comercializar su producto. El marketing se realiza principalmente a través de dos actividades, la publicidad y la presentación. Una empresa que fabrica un producto de alta calidad desea venderlo a un precio alto adecuado. Bueno, abajo nos aclara que la componente negativa con el monopolio es perfecta, esto que nos decían del precio, ¿no? Son curvas que tienen una pendiente similar, que de alguna manera es similar, como se determinan las cantidades producidas y el precio al monopolio, pero va a estar influido por otras cuestiones. Y esa influencia de otras cuestiones nos va a dar la posibilidad de que vamos a ver que en el corto plazo podemos tener pérdidas como ganancias. Acá hay un ejemplo de cada uno. En la figura 14 que tiene ganancias, que vende sus camisas, creo que es camisas, es el ejemplo, dice las utilidades económicas para el ingreso marginal es igual al costo marginal, la cantidad de chaquetas, ahí está, chaquetas. En este primer ejemplo tenemos a la empresa que vende 75 chaquetas, en realidad es 125 chaquetas al precio de 75, con un costo total por chaqueta de 25, por lo que 50 va a ser la utilidad económica. Toda esta área va a ser la utilidad económica, acá abajo hace el cálculo. Pero fíjense esto, también nos muestra que en el corto plazo se puede dar una relación de este tipo, donde el precio de venta de las chaquetas es 40 y los costos totales son 50. Las cantidades vendidas van a ser 40, pero la empresa va a estar en pérdida, digamos. Esto tiene que ver con ¿qué? Con el lugar donde la curva de demanda se encuentre con respecto a la curva de costos totales. ¿Se ve eso? Si la curva de demanda está por encima de la curva total, nos va a dar una zona de utilidad económica y vamos a tener beneficio. Ahora, cuando la curva de demanda pasa por debajo de las cantidades de producción, obviamente donde se encuentra con respecto a donde es el cruce de ingreso marginal a costo marginal, ¿no? Nos va a decir si en el corto plazo, esto siempre va a ser en el corto plazo,
vamos a tener pérdida o ganancia. Lo que nos dice, las utilidades económicas se maximizan cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Eso es igual a como veníamos viendo siempre, esto que decimos. Cuando se cruzan el costo marginal y el ingreso marginal, ahí vamos a tener que ver dónde está nuestra demanda, cuántas cantidades tenemos demandadas y dónde está nuestro costo total. La cantidad de 125 chaquetas por día, y que excede al costo total promedio de $25, por lo que la empresa obtiene utilidades económicas de $50 por chaqueta. El rectángulo de color azul ilustra las unidades económicas que ascienden a 6.250. Acá tenemos hecho la cuenta del beneficio abajo. $50 multiplicado por 125 chaquetas por día. Y después dice, las utilidades se maximizan cuando el ingreso marginal iguala el costo marginal. De nuevo, dice, la cantidad que minimiza las pérdidas, acá ya está buscando minimizar, como vimos la demanda está por totales, y nos dice, el precio de $40 mensuales es menor que el total promedio de $50 mensuales, el costo total promedio. Así que la empresa incurre en una pérdida económica de $10 por cliente. El rectángulo de color rojo ilustra la pérdida económica, que es igual a $400.000 mensuales. Los $10 de pérdida por cliente por los 40.000 clientes que tiene la empresa en ese caso. Bueno, esto va a ser el corto plazo. Nos muestra que la empresa maximizando según el costo marginal y el ingreso marginal, según donde estén la curva de demanda y la curva de costo total promedio, nos va a dar si la empresa está incurriendo en ese corto plazo en beneficios o ganancias. Ahora lo que vamos a buscar es lo que va a pasar después de este corto plazo. ¿Qué va a pasar en el largo plazo y qué diferencia vamos a hacer con el monopolio en el largo plazo? Bueno, dice, largo plazo, utilidades económicas iguales a cero. Dice, una empresa como Exit Home no ocurrirá en una pérdida económica durante mucho tiempo, pues a la larga saldrá del negocio. Además, en la competencia monopolística no hay restricciones a la entrada, por tanto, si las empresas que participan en una industria obtienen utilidades económicas, otras empresas tendrán un incentivo para entrar en ella. La demanda de las chaquetas, a medida que Gap y otras empresas empiezan a fabricar chaquetas, la de aquella. La curva de demanda de la chaqueta náutica y su curva de ingreso marginal se desplazan hacia la izquierda y al hacerlo tanto la cantidad que maximiza las utilidades como el precio disminuyen. La figura 14.13 esta muestra el equilibrio a largo plazo. La curva de demanda de las chaquetas náuticas y la curva de ingreso marginal se han desplazado hacia la izquierda. La empresa produce 75 chaquetas por día y las vende a $25 cada una. A este nivel de producción, el costo total promedio es también de $25 por chaqueta. Y nos dice, al igual que competencia perfecta, se observan que pueden tener beneficio económico positivo o pérdida de corto plazo. En el largo plazo existen beneficios económicos nulos, va a decir. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, como el de la chaqueta, nos va a decir que la curva de ingreso marginal, de demanda, la curva de demanda se va a ir desplazando. La curva de demanda de la chaqueta náutica y su curva de ingreso marginal, las dos, se desplazan hacia la izquierda. Y al hacerlo, tanto la cantidad maximiza las utilidades como el precio disminuyen. Fíjense que ahora es 75 la cantidad de chaquetas y 25 el precio, contra antes que teníamos 75 de cantidad de precio, y 125 de cantidad de chaquetas. Esto tiene que ver, como dice acá, con la libre entrada, con la que no hay restricciones en la competencia monopolística, no hay restricciones a la entrada. Entonces, al ver que hay una empresa que está trabajando a un beneficio de 50 por chaqueta, cuando las vende a 75, lo que sucede es que empieza a entrar la competencia, como Gap y otras empresas, que empiezan a fabricar chaquetas similares, si bien no la misma, porque estamos hablando de que hay cierta diferenciación, pero empieza a haber un agotamiento en el mercado. Dice, las utilidades económicas estimulan la entrada de nuevas empresas, lo que disminuye la demanda del producto de cada una de las empresas que pertenece ya a ese negocio de las chaquetas, digamos. Si Náutica
vendía 125 chaquetas y a un precio de 75, al entrar competencia, no solo que empieza a vender menos cantidades porque tiene otros productores que las ofrecen, sino que tiene que empezar a competir por precios, por lo que este 5 va a ir disminuyendo hasta transformarse. Tenemos dos reducciones, de precio y de cantidades, nos va a decir en el largo plazo, y por eso vamos a tener utilidades económicas cero. Dice, cuando la curva de demanda toca la curva de costo total promedio, en la cantidad a la que el ingreso marginal iguala al costo marginal, este fue el movimiento que hicieron las curvas hasta llegar a este punto, viniendo desde este corto plazo, donde existían utilidades económicas para la ganancia. Acuérdense que tenemos la libre entrada y salida de empresas, eso provoca que otras empresas entren y esa competencia hace que en el largo plazo las curvas se igualen cuando corta a la curva de costo total promedio, va a ser el mismo punto donde el ingreso marginal corta al costo marginal, y entonces vamos a tener esa reducción del nivel de producción que maximiza las utilidades, es de 75 chaquetes y el precio de 25. El costo total promedio es también de 25, como antes, entonces las utilidades económicas son iguales a cero, nos dice. Y dice, ¿por qué la curva de ingreso marginal y el costo marginal se chocan en 10? Vos podés decir por qué el costo es de 25. Porque vos fijate que el costo te lo determina el costo donde se cruza con donde está el costo, que fíjate que en el largo plazo el costo total medio de nuevo va a ser 25. No, pero digo, el ingreso marginal con el costo marginal. No, eso tiene que ver con el desplazamiento de las curvas. Fíjate que antes se cortaban en el 25. Bueno, sí. No, en el 50, perdón. Claro. Pero no, ese no te determina nada. Acá lo que te determina es sí, o sea, ellos te determinan, vos fijate lo que te determina el costo marginal, el ingreso marginal son las cantidades. 125. Mirando en el corto plazo es que ahora donde se cruza va a ser de 75, y en esa misma línea donde te determinan las cantidades producidas también te va a determinar el costo. ¿Por qué? Porque va a ser en el punto donde se cruce con el costo total promedio, que va a ser 25, que en este caso, también al cruzarse con la curva de demanda en el mismo punto, también va a ser 25 el precio de venta. Entonces, al ser 25 y 25 el costo promedio, las utilidades económicas son iguales a cero. Hasta acá parece un trabalengua, pero ahora lo vamos a ir viendo. Quedó igual hasta ahí, se entiende, no tiene nada que ver igual esta curva de costo marginal e ingreso marginal. Ellas lo que te determina son las cantidades producidas. Igual caso. Lo que significa es que el mercado está equilibrado. Claro, este es el equilibrio de largo plazo. El de corto plazo, el de corto plazo, lo que nos mostraba recién es que podemos tener beneficios y podemos tener pérdidas, pero este beneficio y esta pérdida en el largo plazo, al ser este nuevo tipo de mercado de competencia monopolística el que estamos estudiando, y que hay otras empresas que tienen libre entrada y salida, lo que sucede es que cuando hay beneficios de este tipo en el corto plazo, como decía después, empiezan a ingresar otras empresas que empiezan a inundar el mercado de productos, entonces caen las cantidades de cada empresa que lleva el mercado y cae el precio porque empieza a haber una competencia por precio. Este otro caso económica es que probablemente la empresa salga de ese mercado y deje de dar pérdida. Entonces, en el corto plazo nos dice, puede haber ganancias o pérdidas, pero en el largo plazo los beneficios van a tender a cero por esta cuestión de la libre entrada y salida de las empresas al mercado. Dice, esta reunión terminará en 10 minutos, actualizar ahora para eliminar el límite de tiempo. Ok. Bueno, si se corta tenemos que arrancar de nuevo con la misma.
Bueno, dice, hasta ahora la empresa en competencia monopolística luce como un monopolio de precio único, ya que produce la cantidad a la que el ingreso marginal igual al costo marginal y después cobra el precio que los compradores están dispuestos a pagar por esa cantidad determinada por la curva de demanda. La diferencia clave entre el monopolio y la competencia monopolística radica en lo que sucede después de que las empresas obtienen una utilidad o incurren en una pérdida económica. Claro, hasta ahí, lo que nos dice hasta ahí en el corto plazo parece igual a la actitud del monopolista en cómo determina las cantidades y los precios. Pero nos va a hablar ahora de dos cuestiones que hacen a la diferencia clave entre estos mercados. Y dice, el exceso de capacidad y el margen de ganancia. Competencia monopolística y competencia perfecta. Dice la figura 14.4, que debe ser esta que viene acá, compara la competencia monopolística con la competencia perfecta. Y destaca dos diferencias clave entre ambas. Exceso de capacidad y margen de ganancia. Exceso de capacidad. Una empresa tiene un exceso de capacidad cuando produce por debajo de su escala eficiente, que es la cantidad a la que el costo total promedio está en su nivel mínimo. En el mínimo lugar costo total promedio sería la escala eficiente. Lo vamos a ver acá en el otro ejemplo. ¿ven? La parte baja de la curva va a ser esa escala eficiente. Fíjense que en el ejercicio anterior era 100, como marcábamos acá, era 100. Y en el monopolio también, en la competencia perfecta. Dice, la cantidad a que la curva CTP en forma de U se encuentra un punto más bajo. En la figura 14.4 la escala eficiente es de 100 chaquetas por día. Náutica 25 chaquetas por día y tiene un exceso de capacidad de 25 chaquetas diarias. No obstante, si todas las chaquetas son una empresa en competencia perfecta, gráfica B, cada empresa produce 100 chaquetas por día, que es igual a la escala eficiente. Lo que demuestra es que en competencia monopolística, con diferenciación de productos, vamos a encontrar que el óptimo, el que produce, es de 75 chaquetas por día, como habíamos visto el ejemplo de arriba en el corto plazo. Pero la escala eficiente nos dice es de 100. Entonces acá vamos a encontrar este exceso de capacidad que tiene la empresa. Y por lo que por otro lado nos dice, la competencia perfecta, al tener todos los productos iguales, la cantidad producida es igual a la escala eficiente. No existe ese exceso de capacidad. Entonces ahí ya empezamos a encontrar algunas de las diferencias que hay en el óptimo. Dice, es fácil percatarse del exceso de capacidad que se produce en la competencia monopolística a nuestro alrededor. Los restaurantes familiares casi siempre tienen algunas mesas a domicilio en menos de 30 minutos, una estación de servicio estén ocupada mientras los clientes esperan en fila. Siempre hay mucha gente que viene raíces lista para ayudar a comprar o vender una casa. Estas industrias son ejemplos de competencia monopolística. Las empresas que las integran tienen exceso de capacidad. ¿Qué es la escala eficiente? Es la cantidad a la que el costo total medio está en su nivel mínimo, el punto más bajo de la curva en realidad de costo total promedio. Es este. Escala, entonces, escala eficiente, grábenselo, va a ser siempre el punto mínimo de la curva de costo total promedio. Que en este caso, los dos ejemplos de 100, acuérdense, acá estamos hablando de un mercado de competencia monopolística, donde hay diferenciación de productos, y por eso se produce este exceso de capacidad. Y en cambio, la competencia perfecta, al no haber diferenciación de producto y tener una curva de demanda un poco más homogénea, acuérdense que la clave está en la pendiente de la curva de demanda, esto que hablábamos antes, de que la curva así todo no se haga cero en cambio de que aumente el precio del producto. Esa era una de las diferencias también.
Pero dice, la escala eficiente es de 100 chaquetas por día, la competencia monopolística a largo plazo, debido a que la empresa enfrenta una curva de demanda con pendiente descendiente por su producto. La cantidad producida es menor que la escala eficiente y la empresa tiene exceso de capacidad. El precio excede el costo marginal en el monto que corresponde al margen de ganancia. En contraste, como en la competencia perfecta, la demanda del producto de cada empresa es perfectamente elástico. ¿Por qué? Y porque no hay diferenciación de producto. Entonces, al ser todos los demás del mercado sustitutos perfectos, la demanda es perfectamente elástica. La cantidad producida es igual a la escala eficiente y el precio es igual al costo marginal. La empresa produce al costo más bajo posible y no hay margen de ganancia. Por eso acá el título nos habla de exceso de capacidad y margen de ganancia. En el primer mercado vamos a tener margen de ganancia y exceso marginal. Y exceso de capacidad. Y vamos a estar produciendo por debajo de la escala eficiente, por eso va a existir ese exceso de capacidad. En cambio, en competencia perfecta, al ser una demanda perfectamente elástica y todos los productos homogéneos y perfectamente sustituibles, lo que vamos a tener es que la empresa va a terminar produciendo al costo más bajo posible y no va a existir margen de ganancia. Van a ser las principales diferencias entre competencia monopolística y competencia perfecta. A ver si hay algo más de esto. Sí, acá nos habla del margen de ganancia un poquito más. Dice, una empresa, el monto en el que el precio excede al costo marginal es el margen de ganancia. La gráfica de la figura 14.4 muestra el margen de ganancia de náutica en la competencia perfecta. El precio siempre es igual al costo marginal. La gráfica B de la figura 14.4 ilustra esta situación. En la competencia monopolística, los compradores pagan un precio más alto que en la competencia perfecta y también pagan más que el costo marginal. Entonces dices, si los compradores pagan un precio más alto en la competencia perfecta que en la competencia perfecta y pagan más que el costo marginal en la competencia monopolística, se pregunta, ¿es eficiente la competencia monopolística? Y acá el debate. Dice, era eficiente cuando el beneficio social marginal iguala al costo social marginal. El precio es igual al beneficio social marginal y el costo marginal de la empresa es igual al costo social marginal, asumiendo que no haya beneficios o costos externos. Por lo tanto, si el precio de una chaqueta náutica es el costo marginal de producirla, la cantidad producida es menor que la cantidad eficiente. Además, hemos visto que en el equilibrio a largo plazo, en la competencia monopolística, el precio sí excede al costo marginal. Entonces, ¿la cantidad producida en competencia monopolística es menor que la cantidad eficiente? El margen de ganancia que abre una brecha entre el precio y el costo marginal en la competencia monopolística surge de la diferenciación de productos, de esto que empezamos a introducir hoy. Tener diferenciar mi producto y puedo hacer que quizás produzca al máximo de mi planta, pero que sí